de la Biblia y cómo todos ellos fueron superhéroes, hombres y mujeres de Dios, y cómo lograron cambiar la historia. Y obviamente los dones del Espíritu Santo que fueron utilizados de una manera sobrenatural para hacer cosas extraordinarias. Ahora, pero eso no es cosa del pasado, eso es cosa del presente. Tampoco es cosa de la fantasía, es cosa de la realidad. Y creo que muchas veces los cristianos nos da miedo entrar en ese terreno. Así que yo espero que también esto emocione mucho a los adolescentes, a los niños, a las niñas en particular, porque platicando con Joe sobre nuestros invitados, ahora los domingos en el último punto, pues también queremos que tú nos digas cuáles son tus superhéroes, si te gustaría participar con nosotros en un programa y poder hacer una analogía entre lo que muchas veces tú ves por diversión y entretenimiento, pero lo que la Biblia nos enseña no para platicarnos una historia, un cuento, no, sino para animarnos en nuestra fe. Así que gracias a Jarín que se puso su playera de hombres de fe y bueno, pues así también nosotros tenemos que aprender de ello. Y quiero empezar en Hebreos capítulo 11, versículo 13 al 16. Hoy vamos a hablar de Moisés y de Superman. Vas a ver qué analogías tan interesantes. Ahora, ¿sabes qué? Yo me di cuenta que muchos de los escritores de los cómics que se inspiraron en personajes bíblicos para crear sus personajes de ficción. Muchos de ellos conocían bien a los personajes de la Biblia y de esa manera pudieron inspirarse y bueno, hablando de negocios, como ya lo habíamos visto durante la serie pasada, pues lograron crear toda una industria alrededor de ellos. Y al igual que Moisés, que supo utilizar esos superpoderes, también Superman tiene superpoderes, pero esos también los tienes tú. Así que Hebreos 11 del 13 al 16, este pasaje, estos versículos en particular, a mí siempre me han llamado la atención, porque Hebreos 11 comienza dándonos una definición de lo que es la fe, después nos habla de grandes personajes en la historia bíblica que usaron la fe, pero después fíjate lo que dice aquí, todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido, y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Coincidieron en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Es obvio que quienes se expresan así esperan tener su propio país. Si hubieran añorado el país del que salieron, bien podrían haber regresado. Sin embargo, buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. El superhéroe más reconocido, yo creo que el más famoso o de los más famosos es Superman. El bebé Kal-El que llegó a la Tierra desde el planeta moribundo Krypton, se estaba acabando el planeta y fue encontrado por una pareja de granjeros que lo llamó Clark Kent y lo crió como su propio hijo, es decir, lo adoptaron. Sí, él cae en un terreno y ahí lo encuentran ellos, lo adoptan, lo hacen su hijo y entonces surge Clark Kent. Y descubriendo al paso del tiempo sus enormes poderes, le inculcaron fuertes valores morales y lo inspiraron a convertirse en un héroe. Es interesante, pero este es un personaje que tiene grandes y fuertes valores morales. No usa sus superpoderes para aprovecharse o para destruir, sino para ayudar a otros. O en el término, o en las palabras que usamos los cristianos, podríamos decir que los usaba para bendecir a los demás. Además, Superman tiene todo, tiene fuerza, velocidad, sabe volar, es invulnerable, además es carismático, es guapo, es atlético y además tiene una supervisión, él puede ver cosas que nadie ve, tiene
capacidad como de rayos X, de calor, tiene capacidad para crear tantas cosas. Es el ser en la historieta más poderoso de la tierra, porque sus increíbles habilidades también son un recordatorio melancólico de lo diferente que son las personas a las que ha decidido proteger. Y Él es distinto a todos. Todos los seres humanos, pues se supone que estamos limitados, Él se supone que no tiene ningún límite. Así que Superman se convierte en una figura, un ícono universal. Y significa cosas diferentes para las diferentes personas a las que inspira. Muchos lo ven como un extraterrestre, un inmigrante de una tierra lejana que solo busca ayudar a los demás. Es un chico de campo luchando por salir adelante en una batalla interminable por la verdad y la justicia. Él pretende que se impongan la verdad y la justicia. Es un héroe de pueblo, siguiendo a un hombre de acero que no tiene experiencia y que todavía está aprendiendo a utilizar sus superpoderes. ¿Y cuáles son esos límites? Superman lucha contra los malvados que son dueños del mundo y que pueden dominar y que tienen grandes empresas y grandes corporativos y que se corrompen, pero Superman, se puede decir, es incorrompible. Él es un hombre que sabe hacer las cosas perfectamente bien. Y aunque es una historia ficticia, propiedad de la empresa DC Comics, nos permite entender que en la vida real han existido superhéroes que no han sido producto de la ficción y que han sabido utilizar el poder de Dios para hacer cosas extraordinarias y sobrenaturales, sobre las fuerzas de la naturaleza y las leyes que la rigen. Por ello es que durante algunas semanas pues vamos a estar estudiando acerca de ellos, cómo vivieron, cómo lo hicieron, cómo fue que Dios los llamó y de qué manera nosotros exactamente podemos hacer lo mismo. Mira, déjame darte esta pequeña explicación. Yo sé que algunos van a decir, hermano, ¿cómo se te ocurre hablar de superhéroes? Es el tiempo de la palabra. Mira, te voy a explicar algo. Los cristianos, aún los nacidos de nuevo, como los de Calacuaya y los de muchas otras congregaciones, no importa cómo se llamen, y cristianos evangélicos, muchas veces traemos la cultura católica todavía en nosotros. Prueba de ello es que cuando tú abres tu Biblia, tú vas a ver que dice Evangelio según San Juan, según San Mateo, según San Lucas, según San Marcos. Y como que tenemos en la mente la idea de que los hombres y personajes que aparecen en la Biblia eran seres extraterrestres de otro planeta, que eran seres prácticamente fuera de este mundo. Y muchas veces cuando yo le pregunto a algún cristiano, ¿tú podrías ser como Moisés? No, ¿cómo crees? No. Moisés es otra cosa, él está en otro lugar. ¿Pero por qué? Si es un ser humano común y corriente como nosotros. No te atrevas a decir eso. Ofendes a Moisés. No, creo que tenemos que quitar esos mitos. ¿Por qué voy a hablar de superhéroes y los vamos a hacer la analogía? Porque muchas veces no entendemos que los superhéroes, aún en la ficción, tienen debilidades. Y esas debilidades los hacen humanos. Si los superhéroes, cuando escribieron sus historias, no les hubieran puesto debilidades, podríamos hablar de dioses. Y creo que a veces los cristianos hacemos dioses a los personajes bíblicos. Prueba de ello, me llamó la atención en una de las series pasadas que hablamos de Juan el Bautista, y en una calatrivia así se redactó a propósito, porque el chiste era ponerle interés a los niños, que a qué personaje le gustaba andar a la moda. Inmediatamente hubo comentarios, eso es irreverente contra el personaje. ¿Por qué pensamos que esos personajes son como Dios, cuando eran seres humanos como nosotros? El problema de eso es que eso nos limita.
Y pensamos, no, yo nunca voy a ser así como David, nunca voy a poder ser como Moisés, nunca voy a poder ser como el apóstol Pablo, porque yo no soy divino como lo eran ellos. No, no se trata de ser divino. Ellos no eran seres humanos divinos, ellos eran pecadores como tú y como yo, con miles de defectos como tú y como yo, con miles de debilidades como tú y como yo. Eso es el punto. Así que hoy vamos a comenzar con Moisés y voy a hacer una comparación en esa analogía para que para los chicos se vuelva también más atractivo e interesante. ¿De dónde surge Moisés? Bueno, ya vimos que Superman vino del planeta Krypton, estaba a punto de desaparecer, la humanidad estaba en peligro en ese planeta y lo lanzan al espacio y cae en la tierra y alguien se lo encuentra en un campo y lo hace su hijo. ¿Cómo surge Moisés? Bueno, Éxodo 2 nos dice, versículo 1, en esos días un hombre y una mujer de la tribu de Leví se casaron. La mujer quedó embarazada y dio a luz un hijo. Al ver que era un niño excepcional, fíjate bien, también se dieron cuenta que era un niño excepcional desde chiquito, lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no pudo ocultarlo más, tomó una canasta de juncos de papiro y la recubrió con brea y resina para hacerla resistente al agua. Después puso al niño en la canasta y lo acomodó entre los juncos a la orilla del Nilo. La hermana del bebé se mantuvo a cierta distancia para ver qué le pasaría al niño. A poco tiempo, la hija del faraón bajó a bañarse en el río y sus sirvientas que paseaban por la orilla. Cuando la princesa vio la canasta entre los juncos, mandó a su criada que se la trajera. Al abrir la canasta, la princesa vio al bebé. El niño lloraba y ella sintió lástima por él. Seguramente es un niño hebreo, dijo. Entonces la hermana del bebé se acercó a la princesa. ¿Quiere que vaya a buscar a una mujer hebrea para que amamante al bebé? Le preguntó. Sí, consigue una, contestó la princesa. Entonces la muchacha fue y llamó a la madre del bebé. Toma este niño y dale el pecho por mí, le dijo la princesa a la madre del niño. Te pagaré por tu ayuda. Así que la mujer se fue con el bebé a su casa y lo amamantó. Años más tarde, cuando el niño creció, ella se lo devolvió a la hija del faraón, quien lo adoptó como su hijo propio y lo llamó Moisés. Pues explicó, lo saqué del agua. Qué interesante historia, ¿no? Porque al final la mamá de Moisés hasta le pagaban por cuidar al hijo, ya no tenía que esconderlo porque ahora era la hija, el hijo de la hija del faraón. Así que para evitar ser lanzado al Nilo a causa de una orden de Ramsés II, el faraón en aquel entonces, Jocabed colocó en una pequeña cesta a su hijo. Yo no sé, cuando ella platicó con su esposo y le dijo, oye, estoy pensando hacer eso, si discutieron, qué habrán pensado. La cuestión es que tomaron la decisión y lo ponen en una canasta y lo mete al agua. De esta canasta, a propósito, surge la palabra Moisés, que es la cesta que regularmente compran todas las mamás cuando están a punto de dar a luz a su primer bebé y lo adornan regularmente con la ayuda de la abuela o de las abuelas, mejor dicho, para que quede muy bonita, muy cómoda para el bebito y a veces hasta muy elegantita, y esa canastita la ponen a un lado de la cama de la mamá para que ahí pueda dormir el bebé. Bueno, surge eso justamente de este relato, pero esto no es una fantasía, esto es una situación real. Así que de esa manera Moisés fue rescatado de las aguas, pero también fue rescatado del faraón. Y fíjate, fue rescatado del faraón en la propia casa del faraón. Y fue rescatado de la muerte y de la destrucción que el faraón había decretado sobre el pueblo. Igual que Cal-El fue lanzado a la tierra a bordo de una nave donde desde Krypton, por su padre, que también pues no sabían papá y mamá qué hacer con él, sabían que iba a desaparecer su planeta, así que para salvarlo lo mandan, lo despiden, y antes de que el planeta se desintegre, él ya está en el espacio, aterriza en Smallville y será acogido por Jonathan y Martha Kent. Y ahí le ponen Clark Kent.
El pequeño Moisés creció y poco a poco fue descubriendo sus verdaderos orígenes. Se dio cuenta que él era judío y que pertenecía al pueblo judío, y sabía un día tendría que tener una misión: ayudar a su pueblo que estaba esclavizado. Pero todavía Dios no le había revelado todo, aún estaba pendiente que el Señor se le revelara en el monte Horeb, liberar al pueblo de Israel de la esclavitud. Por su parte, volviendo que con Cal-El, él también fue descubriendo poco a poco sus poderes, sus habilidades y su verdadero origen, y sobre todo su misión: defender la justicia y la verdad en la tierra. Ahora, aterrizando esta enseñanza para ti, ¿de dónde surges tú? ¿Cuál es tu origen? ¿De dónde fuiste rescatado? Porque tú y yo fuimos rescatados del pecado, de una vana manera de vivir. Y hay gente que me dice: no, hermano, ¿cómo crees? Pues yo era una basura, yo era como una cucaracha, mi vida no tiene valor. ¿Cómo crees que Dios se iba a fijar en mí? Bueno, 1 Corintios 1, 28 y 29 dice: Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en la presencia de Dios. Así que nadie puede decir: yo soy superhumano y yo tengo... No. Dios tuvo misericordia de nosotros, y así como rescató a Moisés, te rescató a ti. Y así como Moisés fue librado de la esclavitud, Dios te libró a ti. Y así como Moisés fue aprendiendo a utilizar lo que Dios tenía para él, Dios lo quiere hacer contigo. Pero en segundo lugar, veamos sus debilidades. En Éxodo capítulo 2, versículo 11 al 15, dice: muchos años después, cuando ya era adulto, Moisés salió a visitar a los de su propio pueblo, a los hebreos, y vio con cuánta dureza los obligaban a trabajar durante su visita. Fíjate, Moisés se dio cuenta de ello. Vio que un egipcio golpeaba a uno de sus compatriotas hebreos. Entonces Moisés miró a todos lados para asegurarse que nadie lo observaba, y mató al egipcio y escondió el cuerpo en la arena. Al día siguiente, cuando Moisés salió de nuevo a visitar a su pueblo, vio a dos hebreos peleando. ¿Por qué le pegas a tu amigo?, le preguntó Moisés al que había empezado la pelea. El hombre le contestó: ¿quién te nombró para ser nuestro príncipe y juez? ¿Vas a matarme como mataste ayer al egipcio? Entonces Moisés se asustó y pensó: todos saben lo que hice. Efectivamente, el faraón se enteró de lo que había ocurrido y trató de matar a Moisés, pero él huyó del faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián. Cuando Moisés llegó a Madián, se sentó junto a un pozo. Fíjate bien, hoy me gustaría destacar lo que me parece especialmente relevante: las debilidades. Bueno, la cuestión es que Moisés los siguientes 40 años los pasa en la tierra de Madián junto con su suegro, lleno de miedo, y esta situación seguramente desencadenó en él una serie de complejos, porque él mismo llegó a reconocer que era tartamudo. Pero quiero que pienses una cosa: él del año 1, desde que nació hasta que cumplió 40 años, vivió en Egipto como príncipe, como hijo de la hija del faraón, como nieto del faraón. Pero a partir del año 40 hasta el 80 vive aislado, literalmente en el desierto, pues ahí se casa y demás. Pero ese problema del miedo desencadena en él otros factores, como ser tartamudo, el no poderse comunicar, el no saber hablar ante los demás, y eso genera en él problemas. Por eso cuando Dios lo llamó, dijo: no, Señor, búscate otro, yo ni siquiera sé hablar. Pero imagínatelo como tartamudo. Señor, manda a alguien más. Ha de haber sido terrible, desesperante hablar con Moisés. Esa era su debilidad. Ahora, la principal debilidad de Superman es la kriptonita, un mineral lanzado al espacio cuando la explosión de Krypton.
Y es interesante ver cómo los cristales de kriptonita pues son inofensivos para los humanos, pero letales para Superman. Es decir, hay cosas que a los demás no les hacen daño, pero te hacen daño a ti. Y desde ese punto de vista, la kriptonita no es solo lo que hace débil a Superman, es la debilidad que le hace único, que le hace diferente al resto de los hombres. Esa es su debilidad, es lo que lo define y lo caracteriza. Por eso la debilidad no solo es un rasgo, es un atributo. La debilidad juega un papel fundamental en la narración, pero juega no solamente la debilidad, un papel fundamental en la narración de Superman, sino también en la narración de Moisés. Es determinante y condiciona al personaje, porque, enfatizo, si no tuviera debilidades, sería como Dios. Y si Moisés no tuviera debilidades, sería como Dios. Pero a pesar de esa debilidad, Clark Kent sigue siendo un superhéroe. Es más, se diría que es un superhéroe precisamente por tener esa debilidad. Sin debilidad no hay héroe. Sin debilidad no hay heroicidad. Sin debilidad solamente hay dioses. Y la Biblia nos enseña que los seres humanos no somos dioses, pero los seres humanos disponemos de poderes que Dios nos ha dado porque nos ama, porque somos sus hijos. Así que aquí entramos a un punto muy interesante. Parecería que la debilidad no solo es una limitación o un defecto, sino que la debilidad es la esencia misma del superhéroe. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, la debilidad de los superhéroes cumple la misma función que las debilidades de los grandes héroes de la Biblia, los grandes héroes de la fe. La debilidad está presente y se destaca precisamente porque la debilidad los define como humanos. Muchos cristianos no se atreven a aspirar a ser como Moisés, o a ser como David, o a ser como Pablo, porque, repito, hemos endiosado a los grandes personajes bíblicos, posiblemente debido a esa cultura religiosa de canonizar, de santificar, de beatificar o deificar a esos personajes. Pero en realidad debemos de considerar que la debilidad representa las miserias y los complejos del hombre. En palabras bíblicas, la debilidad representa nuestros pecados. En definitiva, representa la parte humana de los superhéroes. Y cuando llegamos a hablar de los pecados y debilidades de los grandes personajes de la Biblia, mucha gente piensa, pero ellos no pecaban. Sí, ¿cómo no? Y por eso Cristo Jesús tuvo que venir a morir por todos. Y mucha gente, yo sé que hay muchos que me están escuchando, se incomodarán y pensarán que es irreverente y que se les ha faltado al respeto, porque a veces hemos entronizado a esos personajes y los hemos colocado en la silla donde solamente Cristo Jesús puede estar sentado a la diestra del Padre. Y por eso mucha gente también se autolimita y piensa, yo nunca voy a poder ser así, yo no tengo nada de súper especial ni de divino. Pero mira, tú no tienes que tener nada de especial ni de divino para llegar a ser un superhéroe. Dios anda buscando gente como tú, con virtudes y con defectos. Así como Superman tenía valores y tenía principios, pero también tenía sus debilidades. Dios quiere gente como tú, que se atreva a hacer lo que nadie más, para que alcances metas y hagas cosas sobrenaturales. Después de vagar por el desierto, Moisés nunca llegó a entrar en la tierra prometida. La explicación la encontramos en Números capítulo 20, versículo 12. Pero el Señor le dijo a Moisés y a Aarón, fíjate bien, esto es muy importante, puesto que ustedes no me creyeron o no creyeron en mí, ni me santificaron delante de los hijos de Israel, no llevarán a esta congregación a la tierra que les he dado. Ahora, algo que tú tienes que desechar de tu corazón es la incredulidad. Sin embargo, en el Nuevo Testamento vemos que Jesús es crucificado por la debilidad de los demás, es decir, por tus debilidades y por las mías, no por la suya propia. Cristo Jesús no es un superhéroe, Él es Dios.
Y Cristo Jesús no tuvo debilidades, por eso Jesús tuvo que venir a morir por nuestras debilidades. Así que su muerte sirve para redimir a los hombres, no para redimirse a sí mismo. Hebreos capítulo 4, versículo 15 y 16 dice: nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades. Este pasaje me gusta mucho. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Así que mientras Jesús muere por las debilidades de los hombres, Moisés murió por su propia debilidad. La debilidad de los superhéroes, igual que la de los héroes bíblicos, les limita. Visualiza su imperfección y es aquello que les impide ser perfectos y aquello por lo que pueden caer en la batalla. La debilidad del superhéroe le humaniza y le hace responsable de sus actos. Sin debilidad no hace falta responsabilidad. Y solo somos responsables de lo que no sabemos hacer bien, de nuestros fracasos y de nuestros pecados, de nuestras victorias y grandezas. Nadie nos va a pedir cuentas. Cuando todo sale bien en tu trabajo, cuando todo lo haces bien en tu vida, nadie te dice: a ver, explícame por qué lo hiciste bien. No, todo el mundo te aplaude y te felicita. Nadie te pide rendición de cuentas. Pero cuando fallas, cuando algo sale mal, entonces inmediatamente te digan: a ver, ven y explícame por qué la regaste, dónde fallaste. Todos tenemos que rendir cuentas de ello. Como le dijo Ben Parker a Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, pero también una gran debilidad comporta una gran responsabilidad. La responsabilidad de reconocerla, de sobrellevarla y de corregirla. Así que tú eres responsable de tus debilidades y cómo las sometes a Cristo Jesús y cómo renuncias a ellas. Es la debilidad la que nos hace humanos y es la debilidad la que nos empuja a mejorar y a santificarnos. Sin debilidades no seríamos lo que somos, ni los héroes serían superhéroes, serían dioses. Y hay cristianos que se desaniman en su vida cristiana cuando descubren que otros cristianos tienen debilidades. Y dicen: no, yo pensaba que en la iglesia había pura gente perfecta. Y cuando se dan cuenta que en la iglesia hay gente que falla, gente débil, gente que peca, no, yo ya no creo en Dios. ¿Cómo es posible que Dios permita esto? Porque no entendemos. Y a veces lo usamos como pretexto para decir: eso fue mi piedra de tropiezo que me hizo caer. Porque a veces somos absurdos. Por eso es tan importante. Y no te platico de superhéroes simplemente por entretenerte, sino porque quiero que tú entres y comprendas. Así que yo te pregunto: ¿cuáles son tus debilidades? Entrégaselas al Señor. Pero también hay un propósito. En Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 10 dice: cierto día Moisés se le encontraba apacentando el rebaño de su suegro Jetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y ahí llegó al Sinaí, el monte de Dios. Ahí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo: ¿por qué esta zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde en medio de la zarza. Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. No te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias donde estás pisando la tierra santa, porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Luego el Señor le dijo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad
de sus capataces, estoy al tanto de sus sufrimientos. Por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Es una tierra donde fluyen la leche y la miel, y la tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Mira, el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Ahora ve, porque te envío al faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. ¿Cuál es el objetivo? Ayudar a la gente. Ayudar. Hoy el Señor nos dice cuál es nuestro objetivo. Mateo 4:19, Jesús dice: síganme y yo haré de ustedes pescadores de hombres. Pero no solamente se lo dijo a Pedro, a Andrés, a Jacobo y a Juan, te lo dice a ti. A veces la Biblia no la interiorizamos, decimos, bueno, pues se los dijo a ellos, no a mí. Y yo quiero que a través de ello tú aprendas a hacer la palabra tuya y que Dios te hable a ti. Superman poco a poco fue descubriendo que él podía ayudar a la gente. Así que tú lo podías ver salir con su trajecito, pero de repente cuando llegaba el problema, pues se quitaba la corbata y él sabía que tenía un poder. Así que se sacaba también la camisa y poco a poco empezaba a descubrir quién era él. Comenzaba a cumplir con sus propósitos y eso es justamente lo que tú tienes que hacer. A veces tenemos que atrevernos a quitar el traje que traemos dentro y a atrevernos a hacer lo que Dios nos manda hacer. Así que, déjame nada más aquí, que se me... No, creo que se me atoró la... Acá está. Superman no traía cable para el micrófono, ¿verdad? Bueno, yo sí, yo lo traigo, bueno. Y tenía que descubrir sus propósitos. Enseñarle a la gente a vivir. Ahora Jesús también tiene propósitos para ti, para mí. Enseñarnos a vivir, a comenzar a disfrutar la vida eterna desde aquí. En Mateo 28, 19 y 20 dice: por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Así que, mira, si Dios lo hizo con Moisés, Dios lo hará contigo. El Salmo 138:8 me gusta, que dice: tú, Señor, cumplirás en mí tus planes. A ver, repítelo conmigo y dile: tú, Señor, cumplirás en mí tus planes. Tu misericordia, Señor, permanece para siempre. Yo soy creación tuya, no me desampares. Así que Dios lo va a hacer contigo. Superman aprendió que él vino a ayudar a la gente. Moisés aprendió que Dios lo vino a hacer el líder del pueblo para hacerlo libre. Y a ti y a mí Jesús nos enseña a hacer discípulos, pescarlos para traerlos a la vida eterna y después enseñarlos a vivir en el plan de Dios, que es el discipulado. Cuarta cosa que tenemos que mirar respecto a los superhéroes. Ya vimos en primer lugar que tuvieron un origen, igual que tú y yo, que éramos lo vil y lo menospreciable. En segundo lugar, debilidades. Ya nos dimos cuenta que tú y yo también tenemos muchas debilidades. Ya nos dimos cuenta en tercer lugar que hay un propósito. En cuarto lugar, poderes. Superman puede volar. Por eso la gente cuando lo veía decía: ¿es un pájaro? No. ¿Es un avión? No, es Superman. Bueno, a veces la gente no sabe de dónde vienen los poderes. Y seguramente a veces los admiramos. Pero ¿qué pasa cuando vemos que una persona sana, que un cáncer es secado, que una persona muerta vuelve a la vida, que un paralítico vuelve a caminar, que un ciego vuelve a ver, que una persona que estaba desahuciada de repente queda sanada? ¿Qué pasa con ello? Bueno,
pues a veces decimos, no, pues es que solamente unos cuantos lo pueden hacer. Y no nos atrevemos a usar los superpoderes que Dios nos ha dado. Por eso yo te digo, usa los superpoderes que Dios te dio. Claro, la Biblia no les llama superpoderes, les llama dones. Pero al final de cuentas son poderes que Dios nos ha dado. En Éxodo capítulo 4 dice, sin embargo, Moisés protestó de nuevo, ¿qué hago si no me creen o si no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor nunca se te apareció? Entonces el Señor le preguntó, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Una vara de pastor, contestó Moisés. Arrójala al suelo, le dijo el Señor. Así que Moisés la tiró al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Entonces Moisés saltó hacia atrás, pero el Señor le dijo, extiende la mano y agárrala de la cola. Entonces Moisés extendió la mano y la agarró, y la serpiente volvió a ser una vara de pastor. Realiza esta señal, le dijo el Señor, y ellos creerán que el Señor, el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, de veras se te apareció. Luego el Señor le dijo a Moisés, ahora mete la mano dentro de tu manto. Entonces Moisés metió la mano dentro de su manto, y cuando la sacó, la mano estaba blanca como la nieve, afectada por una grave enfermedad de la piel. Ahora vuelve a meter la mano dentro de tu manto, le dijo el Señor. Así que Moisés metió la mano de nuevo, y cuando la sacó estaba tan sana como el resto de su cuerpo. El Señor le dijo a Moisés, si no te creen ni se convencen con la primera señal milagrosa, se convertirá con la segunda. Entre paréntesis, con los superpoderes que te estoy dando. Y si no te creen ni te escuchan aún después de estas dos señales, entonces recoge un poco de agua del Nilo y derrámala sobre el suelo seco. En cuanto lo hagas, el agua del Nilo se convertirá en sangre sobre el suelo. ¿Son o no son superpoderes? Pero Moisés rogó al Señor, oh Señor, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado, se traba mi lengua y se me enredan las palabras. Aún en eso él ponía énfasis en sus debilidades. Y yo sé que mucha gente le dice, Señor, yo no te puedo servir, yo no sirvo para nada, soy muy torpe, yo no puedo, yo no sé. Y ponemos todos los argumentos habidos y por haber para no servir al Señor. No seas así. Entonces el Señor le preguntó, ¿quién forma la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable o no hable, que oiga o no oiga, que vea o no vea? ¿Acaso no soy yo el Señor? Ahora ve, yo estaré contigo y cuando hables te enseñaré lo que debes decir. Pero Moisés suplicó de nuevo. Entonces el Señor se enojó con Moisés y le dijo, de acuerdo, ¿qué te parece tu hermano Aarón, el levita? Sé que él habla muy bien. Mira, ya viene en camino para encontrarte y estará encantado de verte. Habla con él y pon las palabras en su boca. Yo estaré con los dos cuando hablen y les enseñaré lo que tienen que hacer. Aarón será tu vocero ante el pueblo, él será tu portavoz. Tú tomarás el lugar de Dios ante él al decirle lo que tiene que hablar. Pero, fíjate, esta instrucción es importante. Lleva contigo tu vara de pastor y úsala para realizar las señales milagrosas que te mostré. Si unimos esto con la serie que acabamos de terminar de Hablemos de Negocios, usa lo que tienes en tu mano. Úsalo. No lo desperdicies. Ahí Dios hará cosas grandes y maravillosas. Ahí están poderes que tú desconoces. Usa lo que tienes en tu mano, por favor. Y Dios te da poderes especiales para que los uses para bendecir a otros. Y no es ficción, no es fantasía. Jesús lo prometió. Marcos 16, 17 y 18 dice, estas señales milagrosas acompañarán a los que creen, expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase y si beben algo venenoso no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Ahora, yo sé que tú dirás, no, eso se lo dijo a sus discípulos. Bueno, hoy el Espíritu Santo pone a nuestra disposición su poder sobrenatural. En términos, podría ser superpoderes, lo que le llamamos dones espirituales.
lo que nos da capacidades sobrenaturales que bien podrían compararse con los de cualquier superhéroe. En 1 Corintios 12:1 dice el Señor: ahora, amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu nos da, no quiero que lo malentiendan. Otras versiones dicen: no quiero que lo ignoren. En pocas palabras, no seas ignorante, instrúyete de los dones y ejercítalos, úsalos. Y dice el versículo 4 al 6, hay distintas clases de dones espirituales, pero el Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos. Ahora, lo importante, en quinto lugar, es el uso que le damos a esos poderes. ¿Para qué los utilizamos? Ya te decía en la historia de Clark Kent, bueno, él lo usaba para ayudar a los demás, mientras que los corruptos lo usan para destruir, para enriquecerse, para fastidiar la vida de los demás, para dominar sobre la gente y destruir a los demás. ¿Qué le dijo el Señor a Moisés? ¿Qué aprendió Moisés? ¿Cuál fue la reflexión de Moisés? Números 14 del 13 al 20 dice que Moisés respondió: ¿qué pensarán los egipcios cuando oigan acerca de esto? Le preguntó al Señor. Ellos saben muy bien cómo demostraste tu poder cuando rescataste a tu pueblo de Egipto. Si ahora los destruyes, entonces los egipcios lo informarán a los habitantes de esta tierra, los cuales ya escucharon que vives en medio de tu pueblo. Ellos saben, Señor, que te apareciste a tu pueblo cara a cara y que tu columna de nubes se mantiene en el aire sobre ellos. Saben que de día vas delante de ellos en la columna de nube y por la noche en la columna de fuego. Así que ahora, Señor, si matas a todo el pueblo de un solo golpe, las naciones que han oído acerca de tu fama dirán: ¿cómo el Señor no pudo llevarlos a la tierra que juró darles? ¿Los mató en el desierto? Por favor, Señor, demuestra que tu poder es tan grande como lo has declarado. Como lo has dicho, el Señor es lento para enojarse y está lleno de amor inagotable, y perdona toda clase de pecado y rebelión, pero no absuelve al culpable. Extiende los pecados de los padres sobre los hijos. Toda la familia se ve afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. En conformidad con tu magnífico e inagotable amor, por favor, perdona los pecados de este pueblo, así como lo has perdonado desde que salió de Egipto. Entonces el Señor le dijo a Moisés: los perdonaré como tú me lo pides. Dios le había dicho a Moisés: hazte a un lado y voy a levantar de ti un nuevo pueblo. Con los poderes que tenía Moisés, él pudo haber dicho: sí, Señor, ¿quieres que descienda fuego del cielo y destruya a todos los israelitas? Él nunca usó los poderes para beneficiarse así. Lo usó para bendecir a los demás. Lo que Dios te da, no te quedes para ti, úsalo para bendecir a todos. Porque entonces serás un fiel instrumento de Dios y serás un verdadero superhéroe. ¿Cuáles son esos superpoderes sobrenaturales? Bueno, 1 Corintios 12 del 7 al 11 tan solo describe algunos de ellos. Dice: a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. A uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. A otro el mismo Espíritu le da el mensaje de conocimiento especial. A otro el Espíritu le da una gran fe. Y a alguien más ese único Espíritu le da el don de sanidad. A otro le da el poder de hacer milagros. Y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otros se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otros se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solo Él decide qué don cada uno debe tener. Así que Dios te quiere usar a ti. Dios anda buscando superhéroes que se atrevan a utilizar lo que Dios ha puesto en sus manos para hacer su obra. En la parábola de las minas, acuérdate que el Señor reparte a cada uno una mina. Y hubo un siervo que multiplicó por 5 lo que el Señor le dio. Y
el Señor le dijo que fue visto de una manera especial. Lo dijo: muy bien, buen siervo y fiel. Pero ¿qué pasó con el que recibió la mina y tuvo miedo y no la usó? Lucas 19, 24 al 26 dice: luego, dirigiéndose a los otros que estaban cerca, el rey le ordenó: quiten el dinero de este siervo y dénselo al que tiene 5 minas. Pero amo, le dijeron, él ya tiene 5 kilos. Sí, le respondió el rey. Y a los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más. Pero a los que no hacen nada, se les quitará lo poco que tienen. Usa lo que tienes, no tengas miedo. Conviértete en un superhéroe para Dios, en un superhéroe de la fe. Usa lo que tienes. Concluyo con esta historia, que es una historia de la vida real. Casi al finalizar la guerra de los 6 días en Israel, cuando Siria había comenzado a atacar a Israel, el ejército israelí, pese a no ser muy grande ni muy poderoso, venció a la Liga Árabe, y eso al final concluyó con los acuerdos de paz con Egipto y con Jordania. Pero en ese momento, el último del 6.º día, el Golán pues prácticamente ya estaba ocupado por Israel. Los sirios descubrieron que Israel había llegado a la cima a las 7 de la mañana, hora de Israel, que era la 1 de la mañana en Nueva York. Así que el gobierno sirio solicitó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU. A las 3 de la mañana, tiempo de Nueva York, y eran las 9 de la mañana, tiempo en Israel, el Consejo de Seguridad se reunió y le exige a Israel parar el fuego. El primer ministro de Israel, Levi Eshkol, en ese momento, le llamó a Abba Eban, el que era embajador de Israel ante la ONU. Abba Eban es nuestro personaje, es nuestro superhéroe. Un diplomático con una gran elocuencia, famoso, y él pasó a la historia por sus grandes discursos increíbles. Y le ordenó, el primer ministro Levi Eshkol le dijo a Abba Eban: usa tus habilidades para ganar tiempo durante la guerra. Recuerda, hay una orden: parar el fuego, pero Israel está defendiéndose y aparte está tomando el Golán. Así que Abba Eban pidió el uso de la palabra y habló, contando la historia del conflicto desde el siglo XIX, haciendo gala del don de la palabra que tenía, y mantuvo embelesado a los ahí presentes por varias horas. Nunca se había dado un discurso tan largo y donde la gente aprendiera tanto. Cuando Israel terminó la conquista del Golán, el primer ministro le mandó un mensaje y le pasaron un papelito a Abba Eban, y en ese papelito le decían: ya puedes callarte. Y cuando le dijeron: ya te puedes callar, él concluyó su discurso, uno de los mejores oídos por el Consejo de Seguridad de la ONU, e Israel ganó la guerra. ¿Cuáles son tus dones? ¿Cuáles son tus superpoderes? ¿Qué es lo que tú sabes hacer? Hoy te puse el ejemplo de Superman, te puse el ejemplo de Moisés, una historia ficticia y una historia real. Pero lo que yo quiero es que tú veas que eso es para ti. ¿Me dejas orar por ti? Señor, yo bendigo a mis hermanos y yo oro para que aprendamos a utilizar tus dones. Tú nos has dado preciosos dones por el Espíritu Santo, nos has dado dones sobrenaturales para hacer cosas extraordinarias. Padre, yo oro en contra de ese pensamiento de yo no puedo, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Oro en contra del pensamiento: es que yo soy basura, es que a mí me rescataron y yo era como una cucaracha. Porque Dios a todos nos ha rescatado de lo vil y de lo menospreciable. Oro en contra de ese pensamiento de yo no tengo las capacidades. Oro en contra del pensamiento de yo no tengo nada divino. Señor, que como cristianos aprendamos a verte a ti
y a usar lo que tú nos has dado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ahora vamos con Chucho y Erika. ¿Qué pasó con las calatrivias? ¿Supieron cuáles eran esos superpoderes?